Amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con la predicación del día de hoy y les invito a que abran su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 1 y vamos a leer una vez más todo el capítulo número 1. El título de la prédica de hoy es El Señor cuida de los suyos. Dice así la palabra del Señor en Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Amados hermanos, vivimos en un tiempo en que la presión sobre la iglesia, no solamente en Occidente, sino que en todo el mundo va en aumento. Y no es solamente debido a que la verdad cristiana se ha movido del centro a los márgenes, sino que también lo que creemos sobre muchos temas es visto como algo ofensivo y a veces inmoral hoy en día. Muchos dentro y fuera de la iglesia se preguntan si el cristianismo tiene futuro. Y algunos han afirmado de manera categórica que si la iglesia no acepta muchas de las ideologías que se están estableciendo actualmente en nuestra sociedad, ideologías por supuesto que van en contra de los principios de la palabra de Dios, la iglesia va a desaparecer. Nosotros sabemos que esto no va a ser una realidad. Pero, ¿cómo podemos vivir como cristianos
ante tanta hostilidad? Esta es la pregunta que enfrentó el pueblo de Dios en Éxodo en el capítulo 1 y 2. Y esta es la misma pregunta en la que nosotros mismos enfrentamos en la actualidad. El libro de Éxodo comienza con la palabra y en muchas de las traducciones al castellano no se encuentra esa i, pero se encuentra en el hebreo original. Esta conjunción y nos alerta sobre el hecho de que esta historia es parte de una historia más grande. Con la conjunción y estos son los nombres, así inicia el Éxodo. De esta forma une el libro de Éxodo con el libro de Génesis. Y a partir del versículo 2, si ustedes notan en su Biblia, se nos ofrece un resumen de las genealogías que se detallan más en el libro de Génesis, en el capítulo 46, específicamente en el versículo 5 al versículo 27. Todo esto está relacionado con aquel momento crucial cuando Jacob, según el mandato divino y las necesidades de la familia, decidieron bajar a Egipto. El libro de Génesis nos narra que eran tiempos de una terrible hambruna, pero en su providencia Dios dispuso las cosas para que José, uno de los bisnietos de Abraham, se convirtiera en el primer ministro de Egipto. Aquí lo que interesa es observar el núcleo original de la nación. Al iniciar una larga estadía en el país de Egipto. En esta lista se colocan en primer lugar los nombres de los hijos de Lea y Raquel, y luego los nombres de los hijos de las concubinas. Amados hermanos, qué personal es nuestro Dios. No son simplemente números, sino que se mencionan nombres. Y esto es una evidencia que el Señor no nos conoce de manera superficial. No, el Señor nos conoce a todos personalmente y nos trata individualmente. Jesús dijo, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Juan capítulo 10, versículo 3. Y como el buen pastor conoce a cada miembro de su pueblo, los conoce a todos con un conocimiento especial. Él sabe todo lo referente a nuestras vidas, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras pruebas, conoce nuestras tentaciones y sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades diarias. Ese es nuestro Dios. Es un Dios personal. Amados hermanos, debemos confiar en el Señor y seguirlo. Y no importa en qué circunstancia nosotros nos encontremos, Él cuida de nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y también nos recibirá cuando estemos con Él en gloria, cuando termine nuestra vida en este mundo. Querido hermano, Jesús es el buen pastor y Él quiere ser tu pastor. Él quiere proveerte una relación de un Padre amoroso y misericordioso que nos cuida constantemente. Y mi pregunta es, ¿estás aceptando este cuidado? En el versículo 5 se nos dice que todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 personas. Pero es interesante que durante más de 200 años, mientras Abraham, Isaac y Jacob vivieron, la población hebrea creció lentamente. Solo unas 70 personas entraron en Egipto. Y en casi la misma mitad de años, bajo una cruel servidumbre, se convirtieron en una nación grande y poderosa, nos dice la palabra del Señor. Se habían multiplicado hasta llegar aproximadamente a unos 2 millones de israelitas, según algunos comentaristas bíblicos. Este aumento asombroso va en conformidad con la promesa
que el Señor había hecho a Abraham. A veces el cumplimiento de las promesas de Dios es lento, pero siempre es seguro, amados hermanos. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Génesis, en los capítulos 12, en el capítulo 15 y en el capítulo 17, que Dios hizo una promesa a Abraham, el hombre a quien Él sacó de la idolatría para que le conociera, obedeciera y siguiera. Y nuestro Señor selló con un pacto esta promesa. Esta promesa tiene dos claves. La promesa de un pueblo. Abraham se convertiría en una gran nación. La promesa de una tierra. La familia de Abraham heredaría la tierra de Canaán. Pero sobre todo, Dios prometió una simiente que vendría de Abraham. Un Salvador que derrotaría a Satanás, a quien aplastaría su cabeza, tal como Él lo había prometido en el libro de Génesis capítulo 3, en el versículo 15. Así que Dios promete bendecir a todas las naciones al cumplir con este propósito a través de la familia del patriarca Abraham. Luego en el versículo 6, si ustedes observan, se nos dice que José y todos sus hermanos y toda aquella generación murió. Este es el curso de la vida. Este es el curso de la vida sobre la tierra. Una generación pasa y nace otra para tomar su lugar. Está decretado que los hombres mueran una sola vez. Después de esto, dice la palabra del Señor, el juicio, nos dice en el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 27. Amados hermanos, es una realidad de la vida que nadie puede detener. Todos nuestros seres queridos, aquellas personas sobre quienes más dependemos, un día tienen que morir. Y en realidad, el crecimiento depende de la muerte. Note lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, específicamente en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Dado que cada generación muere, amados hermanos, debemos comunicar con esmero, con dedicación, con amor, la fe cristiana a nuestros hijos. Esperando en el Señor que Él pueda tener misericordia de nuestros hijos y puedan ser salvos. Muchas iglesias locales desaparecerían si los padres cristianos no cumplieran con la labor de evangelización, primeramente en su hogar y luego a los demás. Y no solamente es proclamar el evangelio, anunciar el evangelio a nuestros hijos, sino que también como padre tenemos la responsabilidad también de vivirlo, de modelarlo. Regresando a nuestro pasaje, los israelitas en el inicio fueron bienvenidos, pero a medida que los israelitas prosperaban, comienza un resentimiento, comienza un temor y se les imponen medidas opresivas. Nace un miedo, nace un terror que los israelitas superen en números a los egipcios y cambien el estilo de vida de ellos. El versículo 8 nos dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey y que este nuevo rey no conocía a José. ¿Cómo es posible que este nuevo rey no conociera quién fue José? Una dinastía nueva tomó el poder en Egipto y los hebreos perdieron su posición de privilegio que tenían. Algunos estudiosos de la Biblia nos relatan que los Hicsos o reyes pastores habían estado en el poder en Egipto. Los Hicsos eran invasores semíticos que habían adoptado la cultura egipcia y habían respetado el recuerdo de José como el de una gran figura histórica, quien no solo salvó al país del hambre, sino que llevó a este imperio a que fuera una potencia real. Pero ahora los Hicsos fueron expulsados y finalmente un nuevo rey nativo que no conocía a José llegó al trono. Esta nueva dinastía
aborrecía a todas las personas vinculadas con los monarcas anteriores y en especial a los hebreos. El nuevo rey no solamente no conocía a José, sino que aparentemente no le interesaba tener este conocimiento histórico. Alguien decía, a menudo el rechazo de recordar el pasado resulta en una rebelión presente. Desconocer, olvidar a José implicaba también desconocer a Dios. Por lo tanto, este nuevo faraón no reconoció ninguna deuda u obligación con la familia de José, pero sí reconoció el poder numérico. Y económico de los hebreos como una gente extranjera en Egipto. Lea conmigo el versículo 9 y 10. Y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multipliquen y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. El nuevo gobernante tenía miedo. En algunas traducciones encontré que en vez de miedo decía tenía terror ante la posibilidad que Israel se uniera a sus enemigos en una guerra. Pero, amados hermanos, no habían evidencias de que el pueblo de Dios tuviera intenciones de una guerra bélica, de iniciar una guerra. Amados hermanos, debemos observar y meditar en la maldad del corazón. Nuestro corazón nos hace creer que podemos leer las intenciones de los otros seres humanos. La maldad de nuestro corazón es siempre cobarde e injusta. Hace que el hombre tema donde no hay que temer, que huya cuando nadie lo persigue. Este tipo de sabiduría humana que brota de nuestros corazones nos hace creer, y de verdad que nos hace creer, que tenemos la capacidad o tenemos el poder telepático para leer las mentes de nuestro prójimo. Esta sabiduría es necia y muy pecaminosa, nos dice la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Quién escudriña el corazón? ¿Nosotros? ¿Quién tiene ese poder? ¿Dios o nosotros? Dios. Pero la maldad de nuestro corazón nos hace creer, posiblemente influenciado también por muchas películas de ciencia ficción, y creemos que podemos leer cada pensamiento de mi prójimo. Sí, míralo, es que de seguro está pensando de esta forma. Sí, mira, él hizo esto porque de seguro quiere conseguir esto. Hermano, esta sabiduría no es celestial. Viene de otro lugar, pero no es divina. Como hemos observado y confirmado, amados hermanos, con las Escrituras, este problema no solamente lo tenía el faraón, es también nuestro problema. Y es posible que esta práctica que no honra a Dios sea más fuerte en algunos que en otros. Oremos. Roguemos a nuestro Señor que nos ayude a mortificar este pecado y vivamos en humildad piadosa. Amados hermanos, ven en oración a tu Salvador. Y cuando la altivez te cobije, te amenace, considera el contraste entre una persona orgullosa que no desea confiar en su Señor y nuestro humilde Salvador, que voluntariamente tomó tu lugar de pecador en la cruz del Calvario, y que ahora en Cristo Jesús el lazo del temor al hombre ha sido desatado. Hemos sido libres. Ahora podemos buscar agradar a Dios no para quedar bien con los que están a nuestro alrededor, sino para amarlos como Dios nos amó a nosotros primero. En el versículo 11 del mismo capítulo 1, nos narra que los egipcios humillaron y le hicieron la vida difícil a los israelitas
poniéndoles capataces despiadados para que los oprimieran con muchas cargas. Y de esta manera construyeron ciudades de almacenaje como Pitón y Ramsés. Así que una vez más la promesa está bajo amenaza. El pueblo de Dios tenía capataces sobre ellos, no solamente para oprimirlos, sino para afligirlos. Y de esta manera, el faraón se aseguraba que los israelitas no tuvieran tiempo ni energías para organizar una supuesta rebelión. Pero en el versículo 12, podemos parafrasearlo de esta manera. Dios dice: cuanto más los opriman, más se multiplicarán. De manera que los egipcios llegaron a tener miedo, temor a los israelitas. La palabra de Dios, hermano, aquí hace un contraste para mostrarnos la insignificancia, la futilidad de las estrategias del faraón. El plan del faraón era que mediante estas leyes duras el crecimiento de Israel disminuyera. Pero esta opresión solo servía para aumentar el deseo de los israelitas de volver a su patria. Y también esta opresión también los ayudó para prepararse para su viaje severo, ese viaje duro a la tierra prometida. Sabemos que Dios quería que su pueblo volviera a Canaán. Otra vez podemos ver claramente la mano soberana de Dios a través de estos acontecimientos. Aunque por el momento los israelitas tuvieran que enfrentar pruebas que fueran difíciles de sobrellevar, pero Dios tenía el control de estas cosas. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Al ver el faraón que su plan inicial fue frustrado, Faraón ordena a las parteras hebreas a matar a todo recién nacido varón. Amados hermanos, yo quiero hacer aquí un paréntesis porque no debemos pensar que los israelitas tenían solamente 2 parteras para casi 2 millones de habitantes. No, estas 2 parteras, Cifra y Púa, más bien eran como las administradoras de organizar a las demás parteras. Pero las parteras tenían otra clase de temor. Era muy diferente al temor del faraón. La palabra del Señor registra que las parteras temían a Dios. Estuvieron dispuestas a desafiar la autoridad del faraón. Y este desafío pudo costarles sus vidas. Pero ellas preservaron la vida de los niños varones. Ahora bien, puede ser que nos hagamos pregunta, yo me la hice, si estas parteras estaban justificadas o no al engañar al rey, con el pretexto de que las mujeres hebreas daban a luz tan rápido que sus hijos nacían antes de que las parteras pudieran llegar para asistir el nacimiento. Pero por lo visto, en la palabra de Dios, las parteras simplemente se negaron a actuar como quería el rey. Obedecieron a Dios antes que a los hombres. No podían cumplir con la ley homicida del rey. Y Dios las bendijo. Me dediqué unos minutos más a investigar de qué manera el Señor bendijo a estas parteras. Ensanchando a sus familias con más hijos. El Señor decidió bendecirlas de esa manera. El Señor miró que estas mujeres tenían un respeto temeroso a su nombre. Estas mujeres tenían un respeto temeroso por el Dios todopoderoso del pueblo de Israel. Aún después de tantos años en una tierra extranjera y después de sufrir pruebas severas, estas mujeres temieron a Dios. Amado hermano, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo va tu lucha con tu temor a los demás? ¿Temes más a los hombres que a nuestro Dios? ¿Cómo va con esa lucha? ¿O la ignoras? No, hermano, yo no tengo ese problema. Todos enfrentamos este problema. Todos. Y todos los días posiblemente. En mayor o en menor grado. Es una de las preguntas dominantes de las Escrituras. ¿Temerás a Dios o a las personas?
Todos hemos sentido la terrible opresión del lazo del temor al hombre. En muchas ocasiones hemos dado comentar acerca de temas controversiales, donde era necesario compartir lo que nos dice la palabra de Dios acerca de ese tema, y no lo hemos hecho. No lo hicimos, porque lo más importante para nosotros en ese momento es que nadie se ofenda. Y decimos, no, es que es mejor llevar la fiesta en paz. No quiero que esa persona piense mal ahora de mí. Tal vez siempre hemos dicho sí a cualquier petición para complacer a todos y no se molesten con nosotros y ellos puedan tener una buena opinión de nosotros. La Biblia registra que ni siquiera el apóstol Pedro estaba exento de caer preso de este lazo de temor al hombre. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21, ustedes pueden leerlo con calma en su casa, pero ahí la Biblia registra que aún ni el apóstol Pedro se escapó de este problema. Pedro sabía que compartir los alimentos con sus hermanos gentiles, cristianos convertidos del paganismo, no tenía absolutamente nada de malo. De hecho, el mismo apóstol Pedro había enseñado acerca de esto. Así somos nosotros, hermanos. No vengamos criticando a Pedro ahora. Así somos nosotros. Pero ahora, en el contexto de la situación, el acto supuestamente inocente de dejar de comer con los gentiles le hacía ver como si él, Pedro, estuviera respaldando la enseñanza de los judaizantes, quienes enseñaban que los cristianos tenían que vivir conforme a las costumbres judías para ser salvos. Este incidente no era poca cosa, hermanos. Es posible que muchos de nosotros lo dejemos así y no entrar en un combate, bueno, lo llamamos así, ¿verdad? En una discusión con este gran líder espiritual y columna de la iglesia primitiva. Este incidente no era poca cosa. El entendimiento correcto del evangelio estaba en juego. Tanto así que el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro delante de todos. Pedro actuó de una manera que se dejó atrapar por el miedo a las personas. Leamos Gálatas 2:12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Es posible que en algunas ocasiones has participado o hayas hecho algo que tú sabes que no honra a nuestro Señor, pero lo hiciste por temor a los hombres, por temor a lo que ellos pudieran pensar o hacer contra ti. Alguien decía que tememos a los demás por 3 razones básicas. Tememos a la gente porque pueden ponernos al descubierto y humillarnos. Tememos a la gente porque pueden rechazarnos y eso duele. Pueden ridiculizarnos y eso duele. Pueden despreciarnos y eso duele. Tememos a la gente porque pueden atacarnos, pueden oprimirnos o amenazarnos. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado en estas circunstancias. Nos identificamos con esto. Pero en estas 3 razones existe una cosa en común, amados hermanos. La gente es más grande, es decir, más poderosa e importante que Dios. Y eso me genera miedo, inseguridad, vacío. Comienzo a compararme con los demás. Y si no estoy a la altura de los demás, eso comienza a crear muchos problemas internamente. Afecta mi vida espiritual. Necesito estar al nivel, al estándar de los demás para que yo no pueda ser rechazado, para que me vean bien, para que me acepten en su club. Amada iglesia latina, rindámonos al Señor y a su palabra y su poder se perfeccionará en nuestra debilidad. Recordemos que la obra no es nuestra y que podemos caminar confiadamente sabiendo que es el Espíritu Santo de Dios quien nos transforma, pero que también nos sostiene y nos protegerá hasta el final. No importa cuán severa sea la amenaza, el reproche, el aislamiento, el Señor cuida de los suyos, amados hermanos. Es claro que este temor al Señor en los creyentes
puede incitar a los incrédulos a los peores actos, que nos odien, que sean violentos contra nosotros, que se expresen de una manera muy grosera y fuerte hacia nuestras vidas. Pero el Señor cuida de nosotros, amados hermanos. El faraón estaba decidido a mostrar su poder sobre estos israelitas que continuaban aumentando en número y que se convirtieron en una amenaza para el reino egipcio. Y una vez más, el faraón decretó abiertamente una ley: echad al río a todo hijo que nazca. Pero aún este intento cruel de exterminar a Israel no solo falló, sino que Dios lo usó para proteger a su pueblo, a sus hijos, a los suyos, como lo vamos a ver en el capítulo 2 de Éxodo en nuestra siguiente prédica, si Dios lo permite. Amado hermano, considero que esta frase resume la predicación. Teme a aquel que cumple sus promesas. El Señor cuida de los suyos. Dios te bendiga. Oramos al Señor.